Mochomos en Culiacán. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos ya de regreso en línea directa, tercera emisión de este jueves 29 de septiembre. Ya estamos aquí en la mesa de análisis. Saludamos a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio. Aquí está también Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor, Jesús, hermano, nuestros compañeros en la producción y hello, estimada audiencia, ¿cómo están hoy jueves? Bien, que todavía no es viernes, no caigan en la tentación bajo ningún motivo. Ya, pero si a esta hora ya pueden caer. Pues que, no, todavía no. Bueno, ya. El señor Ordorica dice que no. No. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, amigo Víctor Torres, listo para empezar esta tarde. Muy bien. Una de las principales, no la principal bandera en campaña del presidente López Obrador fue el combate a la corrupción. Y ha también construido un discurso que tiene que ver con la transparencia. Él ha dicho que su gobierno ha sido el más transparente en la historia del país y que no hay datos que se quieran consultar que no estén disponibles de la función que realiza el gobierno. Y bueno, pues hay una clasificación a nivel internacional que va en contra, digamos, contra esos objetivos, o al menos en los hechos, aparentemente no se han cumplido. Yo no sé qué tanta validez tendrán estos datos de los que vamos a hablar para iniciar el programa, pero si a partir de ahí podemos decir que las cosas en materia de combate a la corrupción no van tan bien como se esperaba, y en lo que se refiere al tema de la transparencia, pues tampoco. Vamos a ir revisando estos datos y abrimos la mesa contigo, Jesús. Pues sí, mira, el fuerte de la transparencia y el combate a la corrupción ha quedado de ver, por supuesto, el gobierno federal, pero tampoco creo que estemos en el peor momento en la historia de México. Creo definitivamente que el presidente sí ha quedado a deber, ha hecho menos cosas de las que ha dicho en discurso. Sobre todo cuando vemos que hay temas en los que pues prácticamente están cerrados o no se quieren abrir, datos que quedan ahí cerrados, un golpeteo al órgano de transparencia, al INAI, y la verdad es que pues las cosas no están como quisiera él mismo que estuvieran. Se ha dado cuenta que el tema de la corrupción es un tema muy complejo, es un tema que tiene que ver también con entidades federativas, con municipios, y bueno, pues la percepción de la corrupción en México sigue siendo una de las peores del mundo, pero no la peor. Pues casi, ¿no? No la peor, no, pero bueno, ahorita dependiendo con qué índices lo comparemos. Sí, claro, sí, tiene como todo, ¿no? Sus enfoques, Juan. Sí, ahorita vamos a platicar acerca de estos índices de transparencia internacional que publica año con año y hace comparativas con otros países. Eso ahorita lo platicamos, pero yo me quiero enfocar a datos oficiales del gobierno mexicano más que a metodologías, que también, repito, ahorita vamos a platicar. Por ejemplo, el INAI, que es el organismo del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, publica que este gobierno ya superó las quejas de todo el sexenio pasado y eso es al 21. Al 21 ya superó todas las quejas de transparencia de todo el sexenio pasado. O sea, todavía no terminamos el sexenio y ya lo superó. Nada más para poner un ejemplo, en el 2019 379 quejas y en el último año de Peña Nieto tuvo 45, nomás para comparar. Aquí están los datos, es de acceso a la información pública, no dan lo que se les solicita. Esto es hablando desde el punto de vista cuantitativo. Del cualitativo, en lo personal tengo un sinfín de quejas porque el gobierno no nos ha entregado mucha información que solicitamos. Otro dato también ¿Hablas de gobierno federal? Sí, el gobierno federal es lo que estamos en este momento platicando. Otro dato que es importante es el de las adjudicaciones directas. Este gobierno ya superó, que el gobierno anterior nunca lo hizo, o los anteriores, ya otorga más adjudicaciones directas que por licitación. Esta es la primera vez en la historia del país que se tienen contabilizados estos, que se están entregando más contratos de adjudicación directa. Eso también habla de datos oficiales de este propio gobierno, pues que es un gobierno
pues mucho más opaco que los demás. Y el tercer dato, también oficial del gobierno mexicano, la estafa maestra que estuvo investigada, estuvo validada, comparada con Segalmex, también pierde Segalmex. El caso de Segalmex es mucho mayor que el de la estafa maestra, que fue, digamos, el insignia de la corrupción del sexenio pasado. Ahora el caso de Segalmex tiene montos mucho más grandes. Y cosa curiosa, en ninguno de los dos casos hay gente en la cárcel. Estaba la señora Rosario Robles, que ya salió. Ya no hay gente en la cárcel ni por la estafa maestra ni por Segalmex. Datos duros. Armando. Mire, yo mi percepción personal es que sí ha hecho un gran esfuerzo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero se encontró, la verdad, México venía arrastrando una estela, como un cometa, dejando una cola grandísima de corrupción, de ineficiencias. Y bueno, cuando el coyote tiene mucha hambre, no le basta con una sola gallina. Hace esfuerzos el presidente de la República, pero es demasiado lo que se encontró por combatir en México. La realidad hay que ser realistas. Era demasiado lo que había que corregir y pues ha hecho sus esfuerzos. Yo creo que más que nada donde le están fallando al presidente en su intención de transparentar todo el manejo de los recursos federales de su gobierno es hacia abajo. Él prometió incluso pues la corrupción, barrer como las escaleras, dijo, barrer la corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo. Así es. Y ahí en ese sentido pues también a él le está fallando, porque los de abajo son los que de alguna manera le han estado fallando, funcionarios, secretarios de Estado, que él al inicio de su gabinete tuvo que ir desechando precisamente por cuestiones de corrupción. Al único que mantuvo es a Manuel Bartlett, que en su declaración patrimonial pues mintió y lo descubrieron, y sin embargo ahí está. Detalles de esos le han quitado Rocionales, otra Víctor. Sí, hay varios casos interesantes. Entonces, esos son lo que ha hecho que la percepción de la gente, de los principalmente rivales adversarios, digan, no, López Obrador sí está fallando en la transparencia y en el combate a la corrupción. Y el índice de percepción de la corrupción que Transparencia Internacional publica, tengo entendido que hacen un estudio cada año y hacen un balance cada 6 meses. En el último informe 2021, México estaba colocado en un puntaje de 31%, 31 puntos de 100, ¿sí? Lo que lo colocaba en una posición de 124 en una lista de 180 países, ¿no? Sí. Sigue siendo México también el país peor evaluado por este índice de Transparencia Internacional dentro de los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y está ocupando el número 18 de 19 países evaluados. Eso, yo creo que el presidente tiene sus propios datos, como siempre he dicho, sus argumentos, pero son contundentes los resultados. En el cuarto año de gobierno, a la hora de la glosa del informe, indiscutiblemente tiene que señalarse este punto, porque fue la principal bandera en campaña del actual presidente de la República, ¿no? Sí, así es, y hay que recordar que en el 2019 México estaba en el 130, avanzó entonces 6 puntos, digamos, o 6 espacios, que no es tampoco para echar las campanas al vuelo, porque seguimos estando entre los países más corruptos del mundo. Digo, de 180 en el 124 no es como para festejarse, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues el avance va ahí, y definitivamente que el tema de la corrupción no, o sea, aquellos que pensaban que la llegada de un solo hombre y el cambio de algunos espacios en la administración pública iba a traer como consecuencia la reducción inmediata de los crímenes, que se acabara por tal la corrupción por decreto, como lo suponen algunos, pues están viendo que no, que es un tema que se tiene que combatir desde sus raíces más profundas, que tiene, como decía en la primera intervención, orígenes también en municipios que son opacos, sí, en estados que no transparentan incluso las nóminas. Es más, todavía a estas alturas del partido hay servidores públicos que dicen que no deben hacer transparentes sus nóminas porque los secuestran. Sí, bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a la pausa en radio, estamos en redes sociales sin comerciales, nos quedamos aquí
compartiendo con ustedes estos datos y esperamos sus comentarios también. Aquí el problema, de acuerdo al índice de transparencia internacional, en caso del gobierno de López Obrador, es que investiga, ¿sí? Inicia procedimientos penales contra servidores públicos por temas de corrupción, pero no se sanciona. Y entonces ahí la percepción es de que sigue imperando la impunidad en los servidores públicos involucrados en casos de corrupción, hablando de multimillonarios. Hay varios casos y no hay sanciones. Esto afecta la percepción y tiene a México colocado entre los países con la percepción de los países más corruptos a nivel mundial. ¿En qué lugar está en este índice del que vamos a hablar? Del cuarto lugar de abajo para arriba. Cuarto lugar, donde están, por cierto, Colombia y Brasil, y está Rusia en primer lugar. Son los que nos ganan. Rusia es el país más corrupto a nivel mundial. Sí, Rusia. Ahorita vamos a hablar de esto también. Hay algunas cuestiones que se han comentado en las redes sociales, algunos que no están muy de acuerdo con este índice. Bueno, pues vamos a regresar. El tema es la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Continuamos. Línea directa, información de verdad. Bien, nos quedamos contigo, Juan. Sí, es un tema complicado, el de la corrupción no es sencillo. Me puse a leer el de Transparencia Internacional, el reporte que hablaba de transparencia, no de corrupción, y hablaba de algunas recomendaciones, y las recomendaciones que daban era, por ejemplo, que tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, que no se siguió operando, que se desapareció y que nada más simularon. Eso se me hizo muy preocupante que lo haya dicho Transparencia Internacional, porque ya tenemos un sistema durante 1 año, 2 años, 3 años estuvimos peleando por tenerlo y hoy este gobierno pues parece que se le olvidó. Sí es un gobierno, repito, opaco. Bien decía Jesús que por ahí bajó 4 o 5 lugares mejorando. Mejoraron porque entraron más países, porque si te fijas tiene los mismos números, tiene 30, 31, las calificaciones que viene arrastrando son los mismos, no mejoró, sigue 30, 31 puntos. Lo que cambió es que entraron más países, pero las calificaciones que sigue teniendo México son las mismas desde el 2016, 17, no crean que es de este gobierno. Pero bien dijo Víctor, fue la bandera de este gobierno y mínimo, si bien digamos somos optimistas y buena gente con ellos, podemos decir que son iguales que los anteriores. Bueno, en número, repito, sí, en datos. No, ahí sí. Lo que pasa es que ahí están los datos duros. Pero lo que pasa es que, bueno, es que miden la corrupción institucional, no la corrupción del presidente de la República ni del gobierno federal. Entonces, las instituciones como tal no nada más son opacas en el gobierno federal, lo son, como te decía, en los municipios, en el Estado, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. Así es como miden los índices. ¿Sabes qué? También hay otro aspecto que mucho ha impactado, Armando, en la percepción que se tiene que este gobierno no ha avanzado en el combate a la corrupción. Es en un compromiso que también hizo el presidente de devolverle al pueblo lo robado. Se creó un instituto incluso para ello y se quedó pues nada más en buenas intenciones. No hemos sabido de que en los casos de corrupción que se han sometido a investigación se haya sancionado y se hayan recuperado los activos. Se han hecho algunas subastas, Víctor, de decomisos, se han hecho a capos de la droga. Pero principalmente estamos hablando de crimen organizado. De crimen organizado, sí, es lo que se ha hecho. Sí. Pero que le hayan quitado dinero, recursos, bienes a políticos corruptos, la verdad no se ha visto. A ver, a Rosario Robles, ¿qué le quitaron? Pues, nada. Sepa, a Rocío Nale, bueno, sigue siendo servidor público. ¿No? De hecho, este instituto también tiene acusaciones, 2 directores se han ido por acusaciones de corrupción. Sí, mira, le ganó, de acuerdo a este estudio realizado por Transparencia Internacional, le ganó 6 puntos México en el combate a la corrupción desde del 30 al 24, muy importante. Entre 180 países del mundo, ¿no? Que no es para vanagloriarse, como lo hizo Olga Sánchez Cordero, dijo, bueno, es que eso habla del avance que estamos teniendo. Pero hay un estudio también reciente de Transparencia Internacional en donde coloca a México como el menos transparente, más corrupto dentro de los países de la OCDE. De la OCDE. O sea, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Sí, lo que comentamos, componen 37 países y México ocupa el 37º lugar en corrupción, de acuerdo a los estudios. O sea, está bastante mal. Pero lo que me llama la atención rápidamente, sí, Víctor, me llama mucho la atención que en 2014
cuando el país era gobernado por Peña Nieto, México se colocó dentro de la OCDE en un nivel histórico, dentro de los países que conforman esta organización, al ubicarse en el lugar 35, 2 puntos más abajo que en el gobierno de AMLO. Y no entiendo yo por qué ha sido señalado como el gobierno más corrupto. Sin embargo, presentó mejores números de acuerdo a este estudio, ¿no? Bien, vamos. Estamos de regreso en la mesa, Jesús, nos quedamos contigo. Sí, bueno, una de las cosas que le estaba platicando a Juan es que no estoy de acuerdo. Entiendo que no estemos como lo decía, para echar campanas al vuelo y decir que México es un lugar transparente de los más en el mundo. No. Sí. Los índices nos muestran que somos de los peores, ¿no? Pero decía Juan que en comparación con los gobiernos anteriores, estos son exactamente igual que los anteriores. Yo lo que le digo es que no, porque no es una evaluación como tal al gobierno federal, es una evaluación a las instituciones mexicanas. Ahí está involucrado el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los municipios, entiendo, los estados. Es decir, en su conjunto, México es un país corrupto y poco transparente. Ahí van involucrados gobiernos de todas las facciones, de todas las entidades, de todas las extracciones políticas o colores, como se quiera ver. Y en particular diría, yo no creo que este gobierno sea más corrupto que el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, tiene razón Jesús en la parte de los índices, tiene toda la razón. Ahí se evalúa la percepción de corrupción como país. Pero al iniciar esta mesa yo di datos del propio gobierno federal oficiales, ya no son modelos matemáticos ni encuestas, ya son datos. Los datos nos arrojan que al menos, repito, en lo que es acceso a la información son peores porque dan menos información. Propios datos del INAI, aquí los traigo, repito, en 4 años ya superaron al gobierno de Peña Nieto en las quejas que no entregan. Número 2. Otra cosa que es súper opaca, la entrega de contratos de manera directa sin licitación son peores en números que el gobierno anterior. Entonces, si nos vamos analizando las estadísticas en México, las oficiales, pues repito, ahí sí la pierden y soy bastante generoso, al menos son iguales porque ahí están los datos y los números. Ahora, otra vez pregunto, los datos de Segalmex y de la estafa maestra, pues Segalmex es mucho más dinero. No, es un mundo. Es un mundo. Entonces, ¿por dónde dicen que están mejor? ¿En dónde y qué si los datos oficiales de México, mexicanos, no los de Transparencia Internacional, los ponen en peores lugares? Bueno, nadie pone en duda la honestidad del presidente López Obrador, de las intenciones que tiene para enfrentar la corrupción. Creo que la mayor parte de los mexicanos le da ese respaldo, pero precisamente ese gran respaldo del que hablan también algunos organismos internacionales que están revisando datos, resultados en lo que se refiere al combate a la corrupción, han insistido en que el gobierno de López Obrador tiene un amplio respaldo social suficiente como para ir por los corruptos y eliminar o atacar esas redes de corrupción que siguen operando en el país, y no lo ha hecho. En los hechos, no ha aprovechado todo ese apoyo que tiene ese respaldo social para emprender una gran cruzada contra la corrupción como lo anunció desde su campaña. Ahí están los números, y no es que estemos atacando al presidente, reiteramos. Yo creo que todos aquí estamos convencidos de la buena intención que tiene el presidente López Obrador, y que probablemente el aparato que se integró, digamos, como parte de su gobierno para el combate a todas estas malas prácticas y manejo de recursos públicos, pues evidentemente no está dando los resultados que esperaba el presidente, ¿no? Sí, Víctor, mira, yo lo comentaba al inicio con mi participación, el presidente trae esa bandera, pero le han fallado hacia abajo, los escalones de abajo, como él dijo que iba a barrer, y son los funcionarios. Mira, hay muchísimos ejemplos de escándalos de corrupción, de falta de transparencia, pero hay un escándalo ahorita en puerta, nuevecito, que hoy Juan debe tener información, porque revisa mucho en las mañaneras. El caso más reciente involucra al senador por Morena, José Narro Céspedes. Está siendo acusado de tener nexos con el crimen organizado y se le vincula con la desaparición de 2 elementos de la Marina que le habían sido asignados para su custodia personal durante un viaje que hizo la Ciudad de México al estado de Guerrero. Están desaparecidos dos elementos de la Marina, y lo interesante aquí es que el senador Narro niega los hechos, pero hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente lo desmintió y confirmó en la mañanera de este jueves que los elementos de la Marina desaparecidos sí existen.
Entonces, sí, están siendo investigados su paradero. El presidente dijo que no eran escoltas, pero sí acompañaron al senador a Acapulco, de Acapulco a la Ciudad de México. Pero eso, ¿qué tiene que ver con la corrupción? Combate Víctor, a la corrupción. El senador Narro es de las gentes pues, de confianza ahí, de operador político y todo, gente de confianza. Pero no es el tema. Sí tiene que ver con corrupción porque está vinculado con Américo Villarreal, está vinculado con el crimen organizado, Víctor, y eso es corrupción, desde el ángulo que se le quiera ver. A ver, Juan. Está bien. Más datos, números. La Auditoría Superior de la Federación también publicó hasta el 2020, porque no ha terminado el ejercicio 21, que en el 19 y 20, en el 20, el 96% de las observaciones a este gobierno no las pudo solventar, y en el 19 el de 81%. El promedio con la sección de Peña Nieto fue del 46%. O sea, este gobierno, en la totalidad de las observaciones en el 20, no las pudo solventar. O sea, los números duros, fuertes, concisos y precisos, al menos los ponen, repito, siendo generosos, al mismo nivel que los anteriores. A estas alturas, Jesús, estamos, está ahorita, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y en el Senado, es la glosa del informe, están compareciendo los funcionarios del gabinete de López Obrador con motivo del análisis del cuarto informe. Un tema que evidentemente no soporta un análisis, por muy simple que se pueda hacer, es precisamente. Es decir, 4 años de gobierno y no ha podido combatir la corrupción como lo anunció desde su campaña. Este es un gran fracaso hasta ahorita, pero le queda tiempo. Es decir, el gran reto que tiene este gobierno López Obrador es el combate a la corrupción. La pregunta, ¿lo va a hacer? No, yo creo que difícilmente. ¿Sí? Yo creo que difícilmente, porque cuando se habla de corrupción y cuando se habla de opacidad de manera formal, se entiende que es el conjunto de instituciones las que están, digamos, metidas en este gran problema, y de ninguna manera se podría aspirar a que México pase de un estadio a otro de manera mágica si no se hacen, por ejemplo, consecuencias para la corrupción. Dice que el 90% de las observaciones de la auditoría no están solventadas y no hay respuesta para ellas. Pues imagínate el montón de funcionarios que tendrían que estar ya en procedimiento, sí, si es que se le diera seguimiento a lo mismo, como debieron estar también los funcionarios de Enrique Peña Nieto por no haber solventado las propias. Yo creo que ese es el gran problema, que al final de cuentas, si hay actos de corrupción no se sanciona, si hay actos de opacidad tampoco se persigue. Eso es. Armando. Mira, bueno, yo comentaba ahorita lo de los marinos, porque también es un caso de corrupción que está permeando ya hacia el poder legislativo. Pero bueno, en escándalos de corrupción, para mí los grandes son el de Manuel Bartlett, que en su declaración negó 22 residencias y 13 empresas con valor millonario de pesos. La secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, exoneró de culpa a Manuel Bartlett, lo liberó de culpa, porque la misma secretaria y su esposo John Ackerman poseen 6 propiedades cuyo monto asciende a más de 60 millones de pesos que tampoco declararon. Zoé Robledo en el IMSS otorgó contratos millonarios a un hermano. Pío López Obrador fue captado en un video, todos lo vimos, recibiendo dinero para la campaña presidencial. También ahí están, son actos de corrupción que le han pegado muy fuerte a este gobierno, al propio presidente. Y lo interesante es que de todos estos personajes, pues bueno, ahí están. No ha pasado del trascendido nada más mediático, en donde se exhiben los actos de corrupción, pero pues bueno, exhiben también a la vez la ineficacia para combatir la corrupción. Sí, son digamos que ya no son tan pocos los casos, Juan, de corrupción documentados, publicados, en los que no se ha visto que la Fiscalía General de la República pues sancione. Sí, han abierto algunas carpetas de investigación, pero pues lo cierto es que ya le quedan pues 2 años, ¿no? Sí, ya va a ser 24 meses al gobierno de López Obrador y se ve difícil que pueda cumplir con su compromiso. No imposible, pero hay que decirlo, en el combate a la corrupción y en materia de transparencia, este gobierno del presidente López Obrador no ha cumplido la expectativa que generó durante su campaña al ganar la presidencia. Llegó con esa bandera y dijo, vamos a terminar con la corrupción. Y yo no sé si tú sigues la mañanera todos los días, si todavía sigue diciendo que su gobierno no hay corrupción. Sí, la tía sacó su pañuelito blanco, dijo que ya no había. Pero es que los números son durísimos. Sí. Y por ejemplo, un caso, pedimos información sobre los médicos cubanos, hoy me contestaron y dijo la SEP, no te los vamos a dar. Por ejemplo, o sea, son de ese tipo de cositas
que pedimos los convenios, pedimos los títulos si los habían podido legalizar, no me acuerdo cómo, revalidar, y dice la SEP, no te lo voy a dar, así de fácil, me dijo que no, y ya eso pasa a la parte pues de opacidad y cositas de esas. Por eso el INAI tiene esa cantidad de quejas. Sí. Y sí, el presidente, yo creo que él lo cree en su mente, ¿no? Yo creo que en su mente él dice, yo no estoy robando, y si yo no estoy robando, nadie está robando. Eso es. El gran problema son los números que son brutalmente en su contra. Así están las cosas. Pues nos vamos, Jesús. Buenas tardes para Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Armando. Gracias, Víctor. Gracias, Juan. Nos vemos. Gracias a toda la producción, todo el equipo de reporteros. Ya lo saben, si ocurre algo importante en las próximas horas, lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Y nosotros aquí de regreso, usted lo permite, a las 6 de la mañana, ya será mañana viernes, ya será 30 de septiembre. Muy atentos al seguimiento de la tormenta tropical Orlén en lineadirectaportal.com. Gracias por su compañía, pásela bien. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.